Hola chicos, ¿cómo están? Hola papitos, hola mamitas. Nuevamente con ustedes, Miss Stephanie. Quiero mandarle un abrazo y un saludo virtualmente, ¿no? Porque lamentablemente no nos podemos ver, pero esperemos que todo esto pase y nuevamente estemos reunidos. Muy bien, el día de hoy he venido con el curso de racionamiento verbal con el tema sonido inicial. El día de hoy te voy a dar unos ejemplos de algunas palabritas de las cuales vamos a identificar el sonido inicial. Por ejemplo, acá tenemos al lápiz, su dibujo, su imagen y acá está la palabra escrita. Acá hemos identificado su sonido inicial, que es la. Muy bien, lápiz es la palabra, pero está remarcado su sonido inicial, que es la. Seguimos con la siguiente imagen, que es una casa. Muy bien, acá también está escrito casa. Y está señalado su sonido inicial, que es K. Seguimos con la pelota, pelota. De igual manera, el sonido inicial está encerradito. Chicos, a ver, yo sé que ustedes se han dado cuenta que lo que hemos encerrado es la primera sílaba de la palabra. Ese es el sonido inicial, la primera sílaba de cada palabra, ¿cierto? Su primera sílaba, su primera sílaba y su primera sílaba. Sonido inicial. ¿Con qué inicia la palabra? Con su primera sílaba, ese va a ser su sonido inicial. Ahora te voy a dar acá unos ejemplos en los cuales vas a identificar los mismos sonidos iniciales. Por ejemplo, acá vemos un patito, ¿no? Que dice acá, pato. Su sonido inicial dice que es la primera sílaba, ¿cierto? ¿Cuál es la primera sílaba entonces? Acá está la primera sílaba, que es la pa. La P con la A, pa. Muy bien. Ahora, acá nos presentan tres palabras que nos dicen, a ver, busquen estas tres palabras que tengan el mismo sonido inicial que la que te hemos mostrado acá primero. Entonces vamos a buscar, chicos, a ver, pa. Vamos a buscar qué palabra tiene la pa como sonido inicial. ¿Vemos acá? Bueno, acá es un P. Perro. ¿Perro comenzará con pa? No, Miss. Comienza con P. Muy bien. No, entonces, esto no es porque acá está la P. Y yo busco la pa. Seguimos, chicos. A ver, acá vemos un lindo gatito. Que dice gato. Ga. Pa. Tienen la misma vocal, pero no tienen la misma consonante de inicio, ¿cierto? Entonces, tampoco es porque acá dice ga y yo busco pa. A ver, la última imagen que tengo acá. A ver, lean conmigo. Mira, por la imagen podemos ya ir leyendo, ¿cierto, chicos? Porque nosotros hemos aprendido también en iniciar leer mediante imágenes. ¿Qué ven acá? Papas. Acá vamos a leer, a ver acá. Pa. ¿Tiene su mismo sonido inicial? Sí, sí tiene el mismo sonido inicial. Pa y pa. Hemos encontrado dos palabras que tienen el mismo sonido inicial. Muy bien. Ahora, acá tengo más ejemplos para seguir reforzando lo aprendido. Me dan una sílaba. ¿Qué sílaba es, chicos? Sa. Muy bien. Sa. Con la A, ¿cierto? Sa. Ahora vamos a buscar cuál de todas estas imágenes empiezan con sa. A ver, vemos por acá. ¿Qué es, chicos? Tomate. ¿Todo será lo mismo que sa? A ver, vamos a ver su palabra escrita. A ver, to. No, no se parecen nada. Ni la vocal tienen igual. A ver, la siguiente imagen es una camisa. A ver, vemos su palabra. K. No, tienen la misma vocal, pero diferente consonante, entonces no va a ser el mismo sonido, ¿cierto? Yo busco sa y acá dice K, entonces no es. A ver, acá vemos un lindo sapito. Muy bien, ya se dieron cuenta, ¿cierto? Sa. Acá tengo la sa y la sílaba sa también que me habían pedido. Sa y sa significa que esta palabra tiene el sonido inicial igual a la sílaba
sa. Excelente, chicos. Ahora te voy a presentar palabras, ¿no?, que vamos a identificar su sonido inicial. Acá te presento palabras que inician con la K. La C con la A dice K. Y acá va a haber una intrusa, una palabrita que no comienza con ella. A ver, vamos a buscarla, ¿ya, chicos? K. A ver, acá dice K, casa, K. Sí, Miss, acá tiene igualito. K y K. Excelente, chicos. A ver, vamos a ver acá. La C con la U, Miss, pero acá está la C con la A. C con la U, ¿cómo leemos? Q. Entonces, no, Miss, esta no va, porque ella está la C con la U y acá me piden la C con la A, que dice K. Y la C con la U dice Q. Entonces, ella no va. A ver, sigamos leyendo. Camisa. Sí, Miss, ella sí va porque tiene la K, como me piden acá la sí, la K. Muy bien, buena. La última. Cama. Caps. Excelente, chicos. K y K. Muy bien. Entonces, como ya sacamos a la intrusa, porque ella no comienza con K, ¿cierto? La sacamos. Así te voy a mandar ejercicios para que con ayuda de tu mamita y de tu papito podamos resolver en casita, ¿ya? A ver, vamos acá con el último ejemplo. ¿Qué dice acá, chicos? Lean. Lu. La sílaba lu. L con U dice lu. De la, le, li, lo, lu. ¿Recuerdan? A ver, vamos a buscar cuál de estas palabritas no tiene el sonido inicial lu. A ver, ¿qué dice acá, chicos? Luna. Lu, lu. Excelente. Ella sí. Buena. Lupa. Excelente. También comienza con la lu. Lana. Ay, no, pues me piden la L con la U y acá tengo la L con la A. Entonces ella es la intrusa, la que no debe estar aquí. Y la última, ludo. Sí, Miss, acá está la lu, igual que acá arriba. Excelente. Entonces, a la que no comienza con la sílaba mostrada, entonces ella es la intrusa, ella es la que debemos, ¿no?, sacarla. Muy bien, chicos. Similares a estos ejercicios te voy a mandar a casita para que practiques y así también tenemos un pequeño repaso de las sílabas que nosotros ya hemos venido trabajando el año pasado. ¿Recuerdan, chicos? Entonces, espero que con todo lo que ya te haya enseñado el día de hoy, no puedas tener hagas muy rápido tus hojitas de trabajo que te mando a casita, ¿ya, chicos? Muy bien, pues me despido, espero que les haya gustado y ya nos veremos en otra próxima oportunidad. Cuídense mucho y pórtense muy bien en casa, chicos, ¿ah? No estén desobedeciendo ni saliendo a la calle, por favor, ¿ya? Un besote y ya nos vemos. Cuídense.